Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Tengo el placer de presentar a dos colegas con quienes vamos a ir hablando un poco, analizando también un poco esta situación problemática y preocupante que está sucediendo actualmente aquí en el país. Primero, doy la bienvenida a Yanina González, periodista y comentarista deportiva en Movistar Deportes. ¿Cómo está, Yanina? Es un gusto saludarte. Bienvenida a RCR Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación el día de hoy para hablar un poquito de lo que es esta toda incertidumbre, ¿no?, que ahora acontece en el fútbol peruano. Así es, Yanina, vamos a ir hablando de eso y de seguramente otros temas más. Y también me acompaña el día de hoy Juan Pablo Reina, director deportivo del portal Experiencia Fútbol. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Es un gusto saludarte y bienvenido aquí al programa. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Yanina también y por supuesto a toda la gente que está sintonizando la señal aquí en RCR Deportes. Y sí, para hablar un poco de lo que está pasando en general del fútbol masculino y femenino, que hay mucho que tocar. Así es, y voy primero, Juan Pablo, con Yanina. Quería preguntarte, Yanina, ¿qué es lo que nos espera ahora? Saber que ya no está Ricardo Gareca, se fue Juan Carlos Oblitas. Para ti, ¿qué podemos avisorar de lo que vaya a venir de aquí en adelante para la selección y para el fútbol nacional? Va a ser complicado, ¿no? Yo creo que más aún con la salida de Juan Carlos Oblitas se da ese punto de quiebre mucho más fuerte en lo que va a suceder a partir de ahora, porque creo que si bien Ricardo Gareca fue una figura muy importante y el líder de la selección peruana, creo que también ahí Juan Carlos Oblitas, estaba a cargo también de la parte en lo que es la reestructuración y lo que se buscaba, ¿no? Yo creo que a partir de ahora van a ser momentos de bastante incertidumbre, sobre todo porque lastimosamente las personas que ahorita están al mando de la federación, la gente de la dirigencia, siento que no están haciendo un trabajo correcto buscando resolver las situaciones negativas del fútbol peruano, ¿no? Ya no hablamos solo de selección, sino también hablamos de la liga, de los diferentes torneos que existen, se habla también de un fútbol de menores, en donde todavía yo no siento que exista ese compromiso suficiente como para levantar el fútbol en nuestro país, incluyendo también el fútbol femenino, que hemos tenido recientemente una participación en una Copa América donde no nos ha ido para nada bien, y creo que también es en parte esa falta de compromiso que se siente de parte de los máximos entes las máximas autoridades de la federación. Así es, Juan Pablo, para ti igual la misma pregunta, ¿no? ¿Qué se puede esperar, qué podemos esperar de esta situación tan complicada y preocupante de parte de la federación, de la selección y en general, ¿no?, del fútbol nacional? Bueno, hay mucha incertidumbre, la verdad, porque al final, yendo primero a lo que viene a ser el fútbol masculino a nivel de selección, hemos visto hace poco la oficialización de la salida de Ricardo Gareca, más recientemente ahora la de Juan Carlos Oblitas, quien, a mi opinión, vienen haciendo un trabajo bastante bueno para los estándares de lo que viene siendo y lo que propone nuestra federación aquí en el Perú. Y es algo que la verdad a mí me suele preocupar porque no entiendo cómo, teniendo un proyecto tan bueno como lo que venía haciendo Gareca con su comando técnico, lo dejan ir de esta manera. Bueno, y además considerando también que Juan Carlos Oblitas en esta última conferencia de prensa y la anterior a ella, mencionaba que no había ningún plan B. Allí se ve también que quizá el planeamiento no ha sido el más adecuado de nuestra federación. Y ahora yendo un poco más a lo que viene haciendo el fútbol en general, como lo mencionaba Yanina, es cierto, en la Copa América Femenina hemos tenido una participación para el olvido, siendo un equipo que recibió 18 goles, no anotando ninguno, quedando último de grupo. Y eso se ve debido a que la federación no da el apoyo necesario, porque si se le da al fútbol algunas cosas que quizá lo diferencian de otros deportes, es que se apoya mucho más este deporte que a lo que pueden ser otros, incluyendo el fútbol femenino y quizá otros deportes que quizá no se le da el reconocimiento necesario que merece cada disciplina.
y eso me deja a mí pensando que hay mucha incertidumbre por lo que viene, no solo en el fútbol masculino, sino también en el femenino, en las inferiores y por qué no en todas las disciplinas aquí que tenemos en nuestro país. Así es. Yanina, se habla mucho del nuevo técnico y en los ojos la primera opción es Juan Reynoso. Mi pregunta es ¿qué tanto nos podría beneficiar que Juan Reynoso llegue como nuevo técnico de la selección peruana y al menos pueda continuar este proceso que tuvo Gareca? ¿Cómo lo podría sostener Juan Reynoso si es que es técnico de la selección? Yo creo que hay algo clave para responder esa pregunta, y es una de las características que tiene Juan Reynoso, que es el profesionalismo. Creo que es una persona bastante profesional, y al igual que Ricardo Gareca, creo que son de las características que se puede igualar en ambas personas, ¿no? En ambos personajes. Yo creo que eso es muy importante para también llevar de alguna u otra manera las riendas y continuar con ese trabajo que ha venido haciendo Ricardo Gareca, porque una de las cosas que mencionaba en esa misma conferencia de Gareca, lo mencionaba Néstor Bonillo, que es la creación de áreas que antes no existían, ¿no? Y son cosas que tienen que permanecer en la federación. Yo creo que si viene una persona igual de profesional y que lo respalda también los éxitos, porque Juan Reynoso es el DT peruano que ha salido al exterior y que es muy exitoso, ¿no? Yo creo que con ese respaldo incluso también podría ser una de las personas indicadas para venir a tomar las riendas de esta selección. Ya falta poco, falta nada para los amistosos que van a ser en septiembre, así que la decisión se tiene que tomar ya, y me parece una buena opción si Juan Reynoso está en carpeta. Juan Pablo, la misma pregunta. ¿Te parece Juan Reynoso, si es que fuera, ¿no?, elegido técnico de la selección, la persona idónea para que pueda tener esa responsabilidad de tener, o al menos ese objetivo, ¿no?, que tuvo Ricardo Gareca? ¿Tú crees que Juan Reynoso tenga la fortaleza para poder dirigir a la selección peruana si es que es elegido técnico de Perú? Bueno, hay muchos aspectos que podríamos tocar allí. Juan Reynoso no tuvo un desenlace como él quizá lo esperaba en Cruz Azul, al final terminó siendo destituido, pero un punto muy a favor que tiene Reynoso es que ya conoce lo que viene a ser el fútbol peruano, porque ha sido campeón con la U en el 2009, campeón con Melgar en el 2015, llegó a la final el siguiente año, pese a que la perdió contra Sporting Cristal. Es un entrenador que ya conoce cómo es el fútbol peruano y por ende ya conoce el estilo, algunos matices que ya suelen tener los futbolistas peruanos que va a dirigir. Pero si ponemos en la balanza lo que puede ser Juan Reynoso con quizá otros nombres que han surgido por ahí en cuanto a rumores, nada oficial por supuesto, es un entrenador que quizá al estilo que tiene la selección peruana jugando con Ricardo Gareca es muy distinto, pero también un punto característico que ha tenido Juan Reynoso cuando estuvo en el Cruz Azul en la Liga MX es que ha sido un entrenador que les gusta hacer distintas rotaciones. Yo recuerdo que seguía el Cruz Azul porque estaba Yoshimar Yotun y veía que lo colocaba de lateral, en algunos partidos sí, en algunos otros partidos no. Es un entrenador que logró su éxito a base de distintas rotaciones, lo cual es una estrategia completamente válida. Pero en nuestro fútbol peruano, que tenemos jugadores contaditos que están en la selección, porque jugadores en la selección peruana son pocos los que son titulares, los que entran en consideración en el banco de suplentes, y quizá esta estrategia de rotación que tomó Reynoso posiblemente se vea afectada por la escasez de jugadores que estén al nivel de la selección peruana. Pero Juan Reynoso, la verdad, es un entrenador que ha demostrado tener las cualidades necesarias para sacar un equipo adelante, y si está en la órbita de la selección podría ser un gran entrenador a considerar. Bien, Juan Pablo. Ahora, Yanina, ¿cómo hacer ahora? Pues mucho se habla del recambio generacional y sabemos que en gran parte de la selección hay muchos jugadores que ya no van a continuar en la selección por la edad, ya sea por lesiones y demás. Si es que no hay un buen trabajo en menores, si no tenemos un buen torneo de promoción y reservas, la gran pregunta vendría: ¿cómo se puede hacer el recambio generacional que tanto se necesita, que tanto la selección peruana necesita, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ese trabajo, Yanina? Hay que repotenciarlo, ¿no? Hay que establecer unas bases mucho más firmes. Por ejemplo, se juega lo que es la Copa Federación,
¿no? En diversas categorías. Y en muchas ocasiones yo he podido escucharlo de colegas y de compañeros fotógrafos que van a laborar a esos torneos, a esos partidos, que en muchos de esos encuentros los niños, los jóvenes juegan sin ambulancia, por ejemplo, no solo con 2 árbitros, todas esas cositas, todos esos detalles que pueden parecer menores, creo que son muy importantes empezarlos a mejorar, ¿no? Porque si ellos tienen una buena base, si los niños tienen todo lo necesario para seguir creciendo, para seguir desarrollándose como futbolistas, eso a la larga va a servir a la selección. Ahora es algo muy importante el tema del cambio generacional, ¿no? En estos momentos de repente no son muchos, pero hay, como es el caso de, por ejemplo, la línea defensiva de Melgar, ¿no? O algunos jugadores de Melgar que son jóvenes, ¿no? De repente no son tan jóvenes, pero son jóvenes y podrían ser piezas fundamentales para esta selección. Y hay por ahí nombres que salen. Ahora otro tema que también creo que es importante es el tema del scouting, ¿no? Que ahora último también se está empezando a usar mucho más que antes incluso, ¿no? El tema de buscar jugadores de repente no nacidos aquí en Perú, pero sí con padre o madre peruana, ¿no? Y que están jugando al fútbol en ligas competitivas como lo son Alemania, España, y que son muy jóvenes también. Entonces, sí hay que repotenciar muchísimo los torneos de reservas, la Copa Federación, pero lamentablemente, y eso lo decía Oblitas el día de hoy, los cambios no se van a ver de la noche a la mañana, no van a ser progresivamente, y ahí es donde puede entrar ese otro respaldo del scouting, que también podría ser un buen complemento para lo que va a ser el recambio generacional de la selección. Es muy importante, Yanina, lo que mencionas, ¿no? Y Juan Pablo, voy contigo ahora. Es importante todo lo que estamos hablando del recambio generacional, pero si la cabeza, que es el señor Agustín Lozano, no le interesa, o le interesa poco o nada, mejorar el fútbol peruano, muy poco también se puede hacer. Entonces, ¿qué se puede, no? O al menos tratar de mejorar en algo, ¿no? El torneo de promoción y reservas para el recambio generacional, que la selección lo va a necesitar de aquí en adelante, Juan Pablo. Sí, de hecho, y también incluso el mismo formato de la Liga 1 quizá puede impedir la participación de estos jóvenes. Usualmente esos jóvenes son convocados y puestos en cancha cuando faltan pocos minutos, cuando un partido está cerrado, con tal para cumplir los minutos que requiere nuestro torneo. Y quizá este tipo de formatos no ayuden mucho a los jugadores de categorías inferiores, porque algunos dirán, bueno, si el jugador es bueno, juega, pero al final son muy pocos los que tienen esa oportunidad, considerando también el gran promedio de edad que también tiene nuestro torneo peruano, porque muchos jugadores superan los 30 años y que destacan aquí en nuestro torneo peruano. Y lo que mencionaba Yanina también es muy importante, porque ahora hablando del fútbol de menores, también muchos países han puesto de moda, digamos así, que el scouting, la nacionalización de jugadores, algo que se está viendo bastante, no solo en Sudamérica, sino también en Europa. Y yo creo que esa es una buena alternativa para así poder conocer otros jugadores que son formados quizá en Norteamérica, en Europa, ¿por qué no? Porque son ligas que, a diferencia que aquí en Sudamérica, pueden mostrar un nivel mucho más alto en lo que es la competitividad. Porque si vemos los nombres que nos quedó las últimas convocatorias, bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos a Carlos Zambrano, que tiene 33 años, Yoshimar Yotun, que tiene 32, André Carrillo tiene 31, La Padula 32, son jugadores que son importantes. Cristian Cueva, por ejemplo, 30 años también, son jugadores que quizá no puedan mantener quizá un ritmo tan adecuado, porque cuando pasan los 30 empieza el declive de nivel y por ende esa falta de rendimiento, pero al final esta nueva aparición de jugadores, como lo hemos tenido en Melgar, tenemos a Denemustier, tenemos a Ramos, tenemos a Reina, el mismo Iberico, que ya dentro de la órbita de la selección, el Chaca Arias, Tandaz, son jugadores que han mostrado destellos y esperemos que mantengan ese nivel, porque jugadores a la selección peruana no les sobra. Y son jugadores que también podríamos considerar y, por qué no, poco a poco incorporarlos en esos amistosos que tendremos aquí en septiembre. Así es, Juan Pablo. Yo quiero ahora también agradecerles por su tiempo a ambos y terminar con esta pregunta que le he hecho a otros colegas, Yanina, Juan Pablo, y es la siguiente, ¿no? Yanina, primero voy contigo. Tú, con todos estos problemas que estamos viviendo actualmente con la selección y con el balompié nacional,
¿Es dable o idóneo pensar que Perú pueda llegar a clasificar al siguiente mundial sabiendo que hay más plazas disponibles para llegar al mundial de Estados Unidos, México y Canadá? ¿Es dable que podamos pensar que Perú pueda llegar al mundial sabiendo los problemas tan garrafales que hay dentro de la federación y del fútbol nacional? Mira, ahora lo que viene a futuro de verdad es bastante incierto, ¿no? Pero yo creo que hay algo que podemos resaltar de nuestra selección, que es los jugadores que tenemos, ¿no? Que si bien de repente no los vamos a comparar con una selección argentina, una selección brasileña, pero creo que están en un nivel que sí nos permitiría acercarnos, y aún con este aumento de cupos creo que la responsabilidad es aún mayor, ¿no? Sobre todo para el seleccionador que viene, va a ser casi una obligación meterte dentro de los clasificados al Mundial. De mi parte, yo sí te diría, y esperanzándome más en los jugadores que tenemos y que podemos tener, y enfocándome más en ellos que en la federación, yo te diría que sí podemos contar en que podemos clasificar a ese mundial. Juan Pablo, la misma pregunta. ¿Crees que a pesar de estos inconvenientes, problemas, Perú podría llegar a Qatar al mundial del 2026? Bueno, la clasificación es un proceso muy largo y, como dijo Gareca en alguna conferencia, que él prefiere quizá no tener un buen inicio, pero sí un buen final. Y es lo que usualmente vimos en la selección peruana en esas últimas dos clasificatorias, que no empezamos muy bien, pero lo terminamos de gran manera y por ende clasificando al repechaje. Y habría que ver también, porque todas las selecciones de Sudamérica ya tienen a su entrenador definido, ya han empezado los trabajos previos. Hace poco Colombia oficializó a Néstor Lorenzo, Venezuela a Pekerman, por mencionar otra selección que también tiene jugadores con un buen promedio de edad que también da para muchos procesos más. Y habría que ver cómo empieza la selección, a qué nos muestra la selección nacional, porque ahora con esta amplitud en las clasificaciones habría que ver, porque aún no conocemos a la Venezuela de Pekerman, no conocemos a la Colombia de Lorenzo, y por qué no pensar que Paraguay o selecciones que usualmente están peleando por las zonas inferiores puedan mostrar ese salto de calidad y así quizás hacer esta clasificación un poco más complicada para intereses peruanos. Pero independientemente del entrenador que venga, con las ideologías que éste muestre, yo siento que la selección peruana, al menos en este inicio, con un equipo que viene trabajando durante varios años, puede dar indicios de que es un equipo que puede pelear por mucho más, porque si con menos plazas llegó al quinto puesto, esperemos que con esta amplitud de cupos para el Mundial del 2026 tenga más chance la selección peruana, que yo espero que también le vaya muy bien. Bien, Juan Pablo. Yanina, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esta charla que hemos tenido acerca de la selección peruana, y seguramente vamos a seguir hablando de la selección, porque esto no termina acá. Hay que estar pendiente de lo que vaya a hacer Lozano dentro de la federación, y ojalá pueda mejorar también el fútbol peruano de aquí en adelante. Yanina, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a ti, también un saludo a Juan Pablo, gracias por compartir este espacio con ustedes. Y sí, tú bien lo decías, hay que seguir vigilantes y también desde nuestra vitrina ejercer un poquito de presión para que las cosas mejoren. Así es, Juan Pablo, de la misma forma, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy y haber compartido distintas ideas, pero siempre aterrizando un punto, ¿no? Que el fútbol peruano ya necesita una mejora y como bien lo dice Yanina, si no hacemos presión, creo que no va a suceder absolutamente nada. Y no es algo nuevo, viene de tiempo, y esperemos que este cambio surja pronto, porque ya lo necesitamos. Ha sido un gusto, Santino, gracias por la invitación, un saludo para ti, para Yanina también, ha sido un gusto conversar con ustedes y esperemos encontrarnos en una siguiente ocasión. Bien, muchísimas gracias, muchachos, un fuerte abrazo para ambos. Hemos estado hablando, ¿no?, de la selección peruana, de sus problemas, de sus inconvenientes, pero hay que seguir adelante y, como bien lo dice Yanina, Juan Pablo, hay que seguir expectantes y sobre todo bien vigilantes. Ha sido Yanina González, periodista y comentarista deportiva en Movistar Deportes, y también Juan Pablo Reina, director deportivo del portal Experiencia Fútbol. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.